tema que nos ocupa es la conferencia Generalidades de las víctimas ante la pandemia del COVID-2019. Para esto nos honra con su presencia el moderador, el doctor Eduardo González Velázquez, que será la persona que se encargará de llevar a fin esta conferencia y tener la interacción directa con nuestro conferencista. El doctor Eduardo González Velázquez es historiador, cronista y analista político. Es doctor en ciencias sociales. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo 2009 y 2007. Ha publicado 35 artículos y capítulos de libros en México, Italia y Estados Unidos y cuenta con varias publicaciones entre los que se cuentan los siguientes libros: Con todo y triques, Frontera Vertical, Ciudadanos a la mitad, Historias de Mexicanos desde Nueva York, articulista de la revista y diario en los periódicos Partidero, Raza Cero y Cuarto Poder. Y con este amplio currículum, que claro que tiene muchísimas más actividades, pero ante la humildad de nuestro ponente son las que señalamos. Le cedo el uso de la voz, doctor. Muchísimas gracias. Se queda nuestra audiencia con usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Emilio, por estar con nosotros. Gracias, Carmen. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta interesante conferencia del doctor José Emilio García Mercader, quien es escritor, humanista y criminólogo, fundador y presidente emérito de la Fundación de Victimología. Igualmente es presidente de la Sociedad Murciana de Victimología. Ha publicado, entre otras interesantes obras, los libros de narrativa titulados A Título Póstumo y La Luna se llama Iris, enmarcados ambas publicaciones dentro del grupo de semifinalistas del Premio Planeta de Literatura. Autor también del libro El Anciano de los Días y es director de la colección editorial Biblioteca General de Victimología, director científico de la editorial de estudios victimales, entre otras obras también publicadas por el doctor Emilio García Mercader. Pues sin más, le damos la palabra y le agradecemos desde luego el que pues nos comparta sus interesantes reflexiones sobre un tema de suyo importante. Gracias, doctor José Emilio, y adelante, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, tengo que darle las gracias de todo corazón a la doctora Carmen desde hace algún tiempo, hace algunos años, y a quien le agradezco de todo corazón que me haya invitado una vez más a dar una ponencia en la universidad de todos ustedes, su universidad, en donde pues hoy vamos a hablar, como ya llevan ustedes hablando desde hace o escuchando desde hace algún tiempo, pues diversos tipos de ponencias. En segundo lugar, quiero darle también las gracias al doctor don Eduardo González Velázquez, a quien no tenía la satisfacción de conocer y a quien desde este momento le puedo llegar a comentar que estoy totalmente a su disposición y que tanto creo que por mi parte y por la suya somos unos nuevos amigos que nos acabamos de conocer, aunque haya sido por este medio, y a quien de todo corazón pues le doy las gracias por su presentación y por toda su trayectoria, tanto a nivel personal como académica. Por lo tanto, muchísimas felicidades. En tercer lugar, quisiera darle las gracias también a la comunidad académica por esta inquietud que hay de tratar, aunque sea en estos tiempos extraños que nos están corregir a todos a nivel general, el que a pesar de todo estén con la inquietud para tratar de dar a sus alumnos lo mejor
lo mejor a nivel académico y científico, para que vayan abriendo la mente y el corazón respecto a los temas en ciencias sociales que evidentemente están preocupando a la sociedad. Habría que decir de que a mí me gustaría empezar a hablar del título de la ponencia, que es Generalidades de las víctimas ante la pandemia del COVID-19. Es muy importante tener en cuenta las palabras, el estudio de cada palabra, porque cada una aporta muchas definiciones a la hora de expresarnos. La palabra es lo que tiene el poder, por lo tanto, teniendo todo esto en cuenta, nos damos o vamos sabiendo de que nos encontramos en uno de los momentos, en un momento muy interesante de la humanidad. Lo que está ocurriendo ahora no es ni nada nuevo, no es nada tampoco viejo. Lo que está sucediendo ahora ya ha sucedido muchas veces a la humanidad. Es decir, no estamos ante algo novedoso. Sin embargo, como somos hijos de nuestra propia generación, para nosotros, los que estamos viviendo esta generación que anteriormente a lo mejor no habíamos tenido la desgracia de vivir y de convivir, nos puede llamar la atención y considerarla como novedosa. Sin embargo, y quiero recalcar el tema, la humanidad ya ha pasado, sobrepasado, vivido y sobrevivido a muchos tipos de mutaciones, virus, infecciones, etc. Y lo que sí sabemos es que en el futuro, posiblemente, quizás otras generaciones les tocarán vivir la que les corresponde. Sin embargo, a mí lo que me interesa es algo muy importante. Cuando vemos en los telediarios, cuando vemos en nuestras familias, cuando vemos en nuestro entorno de amistades y de amigos, de que personas de su entorno van muriendo, van teniendo una determinada enfermedad, nos preguntamos a veces si esas personas son víctimas o no son víctimas. Necesitamos como profesionales estudiar para intentar conseguir y definir cualquier acto que socialmente reincide o tiene importancia en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué motivo? Porque sabiendo si estas personas de las que prácticamente conocemos que van muriendo en las casas, en sus domicilios, etcétera, pues que de alguna manera son amistades o amigos, etcétera, son o han sido víctimas o no, con una sola intención, porque nosotros como criminólogos, sociólogos, como antropólogos, como profesionales del derecho, etcétera, 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 necesitamos darle una respuesta ágil, porque consideramos que estas personas que han fallecido necesitan una justa atención, porque son estas personas que han fallecido nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro entorno profesional, y entonces necesitamos darle satisfacción, porque ese es nuestro trabajo. Los que nos dedicamos a esto necesitamos saber, necesitamos investigar qué es lo que realmente está sucediendo. Pero si nosotros no somos capaces de encontrar una respuesta, brindamos a todos los grandes profesionales que en la actualidad están trabajando y se dedican a estos temas, le damos algunas, entre comillas, hablo, directrices
ideas para que ellos sí que puedan investigar. Por lo tanto, mi conferencia va más dirigida a qué se puede hacer, qué se puede investigar, qué respuesta vamos a darle a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares ante un problema que nos ha venido de forma sorpresiva en el mundo. Ese es nuestro trabajo. Nos dedicamos a eso. Las ciencias sociales esperan respuestas que en la actualidad todavía no están teniendo. Hay que tener en cuenta también algo muy importante, porque yo me gustaría centrarme un poquito en lo que pasa evidentemente en España, que es pues mi país y en donde convivo a diario con mis amigos, familiares, y exactamente igual que todos ustedes, soy testigo de lo que actualmente está sucediendo en nuestras ciudades. Es decir, a cualquiera de los que estamos aquí, a nosotros nadie nos ha contado algo ajeno. Nosotros nos hemos convertido en testigos directos en un momento determinado fallezcan. Bien, es muy llamativo, o al menos es lo que ha sucedido en España, de que las familias han enterrado a sus familiares, no han tenido la oportunidad de despedirse de ellos, no han tenido la oportunidad de decirles un adiós, tan solo han recibido en un momento determinado, una llamada que vayan a recoger a sus familiares que han muerto, no han podido verlos, se supone que esos familiares eran los que estaban dentro de los ataúdes y han tenido que enterrarlos sin que hayan podido tener ningún tipo de despedida. Bien, todo esto lo vamos sabiendo. La psicología en su momento nos irá dando, los doctores en psicología nos irán dando en su momento alguna respuesta también sobre estas circunstancias de las personas que están viviendo estos momentos tan duros, pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Son víctimas las personas que han fallecido del COVID? Pero si yo en algún momento, o cualquiera de los que estamos aquí, investigamos y vamos dándonos cuenta de que hay víctimas, tenemos que entender también de que hay victimarios. Es decir, nos encontramos con víctimas y victimarios en este tipo de pandemia o en este tipo de circunstancias históricas que nos está tocando vivir. ¿Hay negligencia? ¿Hay responsabilidad? Porque los muertos sí sabemos que han habido y que los hay. Nos damos cuenta de que los fallecidos los que han fallecido tan solo son una pequeña parte de todas las personas que ya contagiadas y que han quedado muy enfermas van a ir falleciendo en los próximos años. No significa que una persona, porque ahora mismo ya esté en su domicilio y más o menos haya sobrevivido al COVID, no significa que el virus latente lo tenga dentro de su cuerpo, no significa que el virus pueda ser mutante y conviva con él dentro de su cuerpo, simplemente en el futuro vaya arrastrando graves consecuencias. Pero ¿son víctimas o no lo son? ¿O no lo son víctimas? ¿Hay victimarios? ¿Hay personas que han consentido de que hayan víctimas por COVID-19? No lo sé. Por eso mismo yo lo que lanzo es estudio, reflexión y sobre todo investigación. Por eso mismo voy a tratar de aportar pues algunas ideas. Lo que sí que es cierto es que, o lo que tenemos muy en cuenta es que no estamos ante un brote epidémico, que sería la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico o determinado, como por ejemplo puede ser una intoxicación alimentaria
Ahí podríamos decir que ha habido un brote, ¿no? Como puede haber sido una meningitis, como puede haber sido un sarampión. Nos preguntamos entonces, ¿estamos ante una epidemia? Nos damos cuenta de que una epidemia se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene a lo largo del tiempo, pero por ejemplo se da en un área geográfica concreta, en un país concreto, en una ciudad concreta. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de una epidemia. Bien, entonces nos estamos dando cuenta de que sí podemos realmente hablar de una pandemia. Nos dicen que para que exista una pandemia se tienen que dar dos criterios fundamentales. Lo primero, de que el brote afecte evidentemente a más de un continente, a más de un país, ya no sean importados, sino provocados por infección comunitaria. Por lo tanto, ya podemos decir con claridad que nos encontramos ante lo que se denomina una pandemia a nivel global. Sí que tenemos que decir que es una pandemia que evidentemente no tiene las características de fallecimientos colosales como hubo con la gripe denominada española hace muchos años. Yo ya no recuerdo la fecha, ¿para qué les voy a decir otra cosa? En donde fueron millones las personas que fallecieron en todo el mundo prácticamente. Pero sí es cierto, como consecuencia de los medios de comunicación, como consecuencia de la información que nos llega a todos en un mundo totalmente rápido, en un mundo en donde digitalmente la información nos llega al momento, pues entonces estamos descubriendo o están haciendo que descubramos una realidad que hasta este momento no conocíamos. Hay algo muy importante que a mí me gustaría decir porque es a lo que yo me dedico, que para estudiar este tema o estos temas tenemos una asignatura, o mejor dicho, una disciplina que es la victimología, que es la que se encarga al margen, de tratar solamente a las víctimas, al victimario, el entorno social de las víctimas, respuesta ágil. También de alguna manera tratamos de ver o de especificar dónde se nos escapan o en qué circunstancias personas victimizadas que porque solamente nos ocupamos tradicionalmente de las víctimas de delitos, nos vamos dando cuenta de que van pasando por nuestro lado como si no existieran, como si fueran víctimas invisibles. Nos dice o nos decía el gran maestro Antonio Beristain Piña, el catedrático del Instituto Vasco de Criminología del País Vasco. Él nos decía como el gran padre de la criminología y el gran padre de la victimología, al menos en España, de que víctimas también podrían ser, no solamente aquellas que habían sido víctimas de delitos, sino también como consecuencias de desastres como pueden ser este tipo de enfermedades, como desastres cometidos por empresas tecnológicos, etcétera, y ampliaba el grupo de personas victimizadas. Pero voy a intentar centrar el tema para no desperdigarnos mucho, porque estimo que hay que ser muy contundente para que los investigadores puedan empezar a investigar. Nos dice, cuando tenemos una declaración sobre víctimas, nos dicen que víctimas, según dice la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración de Principios Fundamentales de Naciones Unidas, nos dice que las víctimas son, o se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones
u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque Naciones Unidas, en su momento, habla de derechos fundamentales al margen de las víctimas de delitos, robos, asesinatos, abusos sexuales. Bien, eso por un lado, pero también especifica y aclara que son víctimas aquellas personas que han sufrido pérdida y menoscabo de sus libertades y sus derechos fundamentales y que además han podido sufrir abuso de poder. Bien. Y que tiene que ver las víctimas de la pandemia con lo que decía Naciones Unidas. Pues vamos a ir viendo y voy a ir aportando algunos datos. Yo quiero hacer una apreciación muy importante, que mientras que Naciones Unidas aclara de forma tajante y por escrito en la legislación o en estos principios fundamentales que dijo, y en donde dice dónde está el abuso de poder y el menoscabo de derechos fundamentales, tengo que hacer una parte significativa, que la Declaración de la Unión Europea de Atención a Víctimas de Delitos no habla en ningún momento de esto, solamente habla de las víctimas de delitos. La legislación española, que es o se denomina el Estatuto de la Víctima o el reglamento posterior que sacó de apoyo a las víctimas de delitos, está centrado en las víctimas de delitos, pero no dice nada, lamentablemente, olvida estos principios fundamentales de Naciones Unidas y a partir de ese momento lo que se olvida es de todo aquello que tenga relación con derechos fundamentales y con el abuso de poder. ¿Dónde se puede haber dado en esta pandemia significativa que brotó, que en algunos momentos se cura, que rebrota, que no sabemos muy bien lo que puede pasar en los próximos meses, en dónde está la victimización? ¿Quiénes serían los victimarios? ¿Quiénes serían las víctimas? Sigo intentando centrarme. Nos dicen que el menoscabo de los derechos fundamentales es quien se adopta medidas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. Nos dicen que puede haber abuso de poder también o de autoridad cuando una autoridad, un gobierno, dirigentes sanitarios, dirigentes de estados, tienen o dirigen, se extralimitan de sus funciones exigiéndole a los subordinados amenazas, como puede ser la pérdida del empleo o de cualquier otro beneficio, que realice determinadas acciones o actividades que no se encuentran entre las que debería de desarrollar. Es decir, lo coacciona a realizarlas porque de lo contrario perdería el trabajo o el disfrute de ciertas licencias de las que goza. Nos llama la atención el Estado a quien nosotros con nuestros votos le damos la oportunidad de gobernar para el conjunto de la sociedad, no solamente para quienes les han votado, sino también para quienes no les han votado, para todos aquellos que conforman el sistema social de una nación. Nos llama la atención como a fecha de hoy, al menos en España, tengamos fechas dispares sobre el número de personas que han fallecido. Nos dicen de que han fallecido 29.000 personas a nivel oficial por
por otro lado, a nivel extraoficial, nos dicen que han habido 42.000 personas fallecidas. Yo o nosotros como ciudadanos a nivel sociológico, ¿a quién creemos? ¿Cuáles son los parámetros en donde cualquiera de nosotros podemos saber dónde se encuentra la verdad? Porque a fecha de hoy solamente nos dan ideas, nos dan cifras, nos dan estadísticas, pero ¿cómo es posible que países en donde tienen una tecnología, una que sabemos que existe y otra tecnología que sabemos que nos ocultan, sean incapaces de saber decir al conjunto de ciudadanos, lamentablemente, este es el número de personas que han fallecido? Bien, nos encontramos de pronto entonces que el ciudadano se organiza y el ciudadano empieza a ver poco a poco de que las cosas no son lo que parecen ni parecen lo que son. Y nos encontramos a fecha de hoy, nos encontramos con que el gobierno de España se enfrenta a 45 querellas y denuncias en el Tribunal Supremo de España. El Supremo pedirá de la Fiscalía que informe si se procede a investigar al Ejecutivo Gobierno de España por la gestión de la COVID. Además, justifica los motivos por los que ya hay de momento, sabemos que vienen muchas más en el futuro, de este tipo de querellas. Yo me pregunto, cuando un ciudadano se enfrenta y denuncia a un gobierno, al gobierno de su país, al gobierno de su nación, ¿qué es lo que percibe, ve, qué datos objetivos tiene para decidir tomar la justicia, entendiendo de que el gobierno, como consecuencia de sus acciones, ha provocado mayor número de personas fallecidas de las que debieran? Y si estas personas que han fallecido como consecuencia de abuso de poder, etcétera, ¿quién va a reparar el daño causado a ellos y a sus familias? ¿Se les va a considerar víctimas o no se les va a poder considerar víctimas? Por lo tanto, nos estamos encontrando que evidentemente aquí hay mucho que investigar. El ciudadano dice que denuncia al gobierno por algo muy sencillo, porque tardó mucho tiempo en reaccionar ante la pandemia, a pesar de que 2 meses antes tenía conocimiento tanto de la Organización Mundial de la Salud, servicios militares y de inteligencia de lo que iba a pasar en España, y no tomó las necesarias medidas para proteger a su población, a sus ciudadanos. Y repito, cuando hablamos de ciudadanos hablamos de mis hijos, de mi padre, de mi madre, de mis amigos, de los profesionales con los que trabajo. No son personas desconocidas. Hablo de las personas queridas. Nos damos cuenta de que se tenían que haber tomado medidas, por ejemplo en España en el mes de febrero, porque ya se tenían datos concretos y claros, y hasta el mes de marzo no se tomaron. Dicen que se tenían que haber evitado cancelaciones de vuelos y no se evitaron, dejaron que todo permaneciera de la misma manera. Nos dicen que las manifestaciones que se hicieron en España, en donde miles de personas salieron a las calles, se tenían que haber evitado, porque sabíamos que a través del mismo aire se podía contagiar, las personas nos íbamos contagiando los unos a los otros. Nos dice también, hay algo muy importante, el artículo 106.2 de la Constitución Española dice que los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuente del funcionamiento de los servicios públicos,
¿Significa esto que los servicios públicos, al no haber contado con los profesionales, con los servicios médicos adecuados, porque se han visto esto de golpe, se lo han visto todo esto que no han podido porque nadie les ha informado para prepararlo? ¿Significa esto de que los servicios públicos, que son los encargados de protegernos, no han funcionado? Habría que indemnizar a determinadas personas como consecuencia de la negligencia de determinado gobierno o de determinados gobernantes. No lo sé. Tenemos que seguir denuncias, querellas, recursos interpuestos por perjudicados particulares y asociaciones contra el gobierno, contra sus ministros, contra sus órdenes ministeriales adaptadas en torno a la pandemia. La sala de lo penal, por otra parte, ¿esto que está ocurriendo aquí es en España solamente? ¿Solamente los ciudadanos de aquí, de nuestro país, Se fue Creo el que tuvo audio. problemas el doctor ahorita. Aprovecho para, en cuanto regrese Emilio, si tienen preguntas, si las van poniendo por favor en el chat para en algún momento ya dar cuenta de ello, por favor. Emilio, ¿ya estás? Tu audio nada más. El micro. Tienes el micro apagado, Emilio. tengo que darle? Listo. No lo veo. Listo. Listo, ya lo escuchamos, doctor. Listo, ya está. Bien, cuando hablamos de este tema, ¿significa que solamente es en España en donde el ciudadano que se puede llegar a considerar víctima o cualquiera de su familia es el que está lamentando la actitud de los gobernantes? Nos dicen también que actualmente es en el gobierno francés de Emmanuel Macron, por su mala gestión de la crisis por el COVID-19, se han presentado ante la Corte de Justicia de la República de Francia 71 denuncias contra miembros del gobierno, porque dice de que habría que denunciar al gobierno por actos delictivos o criminales en el ejercicio de su gestión. Hay algo muy importante, porque yo que no sé y trato de investigar y de saber si hay víctimas y victimarios, porque a eso me dedico, me encuentro con que el gobierno de una comunidad autónoma de España ya el juzgado de lo social de Teruel ha condenado al gobierno de Aragón por no proporcionar los equipos de protección individual adecuados a los sanitarios de la provincia. Se trata de la primera sentencia de este tipo conocido en España. Es decir, que de alguna manera ya los tribunales de justicia dicen que el gobierno de una comunidad autónoma de España efectivamente puede haber cometido un determinado tipo de delito y que como consecuencia de eso determinadas personas han fallecido. Bien, la pregunta sigue siendo la siguiente. Cuando se ha obligado a médicos y enfermeras, que han fallecido muchos en España, a que cuiden, protejan en el debido ejercicio de sus funciones a personas que estaban teniendo la COVID-19 y que no se les ha dotado del material necesario para que ellos pudieran protegerse y a la vez proteger, y no se les ha dado, y no lo han tenido, algunos han ido hasta con bolsas de basura para protegerse por si podían coger el COVID-19.
¿Existe alguna negligencia por no haberles dado los medios necesarios para que puedan realizar la función de proteger la vida humana del conjunto de ciudadanos de España, o de Francia, o de Portugal, o de Brasil, etcétera? Por lo tanto, nos dedicamos de que se ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los sanitarios. Se ha perjudicado, como dice Naciones Unidas, el derecho fundamental a la vida, que es el artículo 2 o el 3 fundamental, al que tenemos derecho todos los seres humanos. Esto es muy importante. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta de que las cosas no son lo que parecen, ni parecen lo que son. Por un lado está que no han sido a lo mejor protegidos, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante que me gustaría transmitir, y es que nosotros, los seres humanos, somos personas morales a nivel psicológico también, a nivel emocional también, a nivel de la personalidad también, pero somos personas morales, porque Naciones Unidas nos dice en su artículo número 1 de que somos personas dotadas de razón y de conciencia. Esta razón y esta conciencia de la que tenemos es la que nos hace que tengamos una conciencia moral. Por lo tanto, ¿sería conveniente de resarcir a las personas a las que se le ha hecho un daño moral? No lo sé. Yo lanzo las ideas para que entre todos podamos ir tomando algún tipo de solución. Nos dicen que el daño moral es aquel todo daño privado que no puede comprenderse en el daño patrimonial por tener objeto un interés no patrimonial. Nos dicen que el daño moral puede integrar elementos tales como la vergüenza, como la dignidad vejada, como la pena, el dolor, la ofensa, la privacidad violada, la disminución de estima social, la credibilidad pública, entre otros. Necesitamos indemnizar a la persona para devolverle la salud, la libertad, la estima, la tranquilidad, la respetabilidad. Todo esto tenemos que ir ubicándolo y tenemos que ir definiendo si existen víctimas y si existen victimarios, para poder luego resarcir a través de los tribunales todos los daños morales que cualquier persona puede haber sufrido. 76 médicos y sanitarios fallecidos. ¿Cuántos médicos víctimas tenemos? ¿Cuántas personas que han fallecido, especialmente nuestros mayores, la mejor generación de España? Que han muerto en residencias, solos, sin tener la mano de nadie para despedirlos. Bueno, nos vamos dando cuenta también de que de todo esto, pues se puede hablar mucho. Se puede hablar mucho como que han estado trabajando más de 10 horas sin parar, residentes que han trabajado 32 horas seguidas sin descanso, 16 de cada 100 médicos se han reconocido que han trabajado con síntomas compatibles con la enfermedad a la espera de la realización de un test PCR, porque no se les ha realizado test PCR para saber si hasta los mismos médicos se habían contagiado y habían tenido esta circunstancia. Bien, y ahora vamos a hablar también, o por lo menos a mí así que me gustaría hablar, es un poquito de cuando la víctima es la población, es decir, la población a nivel general, a nivel individual ya sabemos quiénes son las víctimas. Sin embargo, a nivel general, yo he hablado de una microvictimización, pero podríamos hablar de una macrovictimización de víctimas a nivel
a nivel de la población, nos vamos dando cuenta de que se han incrementado las víctimas de violencia de género, se han disparado un 61%. Somos víctimas porque a partir de este momento hay una economía mundial que va a generar hambre, miseria y necesidad, y de que viene una crisis política que amenaza el futuro de la democracia liberal. No lo sabemos. No lo sabemos. Por otro lado, nos hacemos otras preguntas. Y hablo evidentemente de España, ¿no? Y hay alguien que nos dice o que nos comenta de que los regímenes autoritarios, y no es sorprendente, están usando la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político, prescindiendo de la supervisión parlamentaria o los marcos temporales para la restauración del orden constitucional. Perdón, que no lo digo yo, que me encantaría poderlo haber dicho yo, pero como yo no lo he dicho, les estaría mintiendo quien dice todo esto de que hay miedo de que utilizando la pandemia, las libertades fundamentales de todo el conjunto de los ciudadanos se puedan ver mermadas. Lo firman más de 70 instituciones, así como líderes políticos y cívicos de todo el mundo, incluidos 13 premios Nobel y 62 jefes de Estado y de Gobierno. En España les comento lo que ha pasado. En España el Gobierno durante 5 ocasiones ha creado el estado de alarma en la población española para que todo, con la sana intención de proteger a todo el mundo, todos estuviéramos en nuestro domicilio. También nos preguntamos, ¿hace falta un estado de alarma en España para que podamos entender los seres morales de que debemos recluirnos en nuestros domicilios, teniendo en cuenta algo muy importante, que ya hay otra legislación en materia sanitaria, etcétera, que ordena a la autoridad sin que haya un estado de alarma en una nación que puede dejar al ciudadano dentro de su domicilio hasta que la pandemia haya pasado. ¿Por qué no se han utilizado otras armas o técnicas, por no decir armas porque no me gusta, otras técnicas, otras herramientas adecuadas para que la población pueda estar en sus domicilios confinada en beneficio del conjunto de la sociedad, sin crear determinados estados de alarma que le da todo el poder al gobierno y que además limita los derechos o garantías de los derechos humanos del conjunto de la sociedad? Pues entonces nos vamos dando cuenta de que esa es una situación en la que vamos poco a poco aprendiendo a vivir. Hoy nos dice el gobierno también de que si siguen proliferando los problemas de rebrotes en España, de nuevo se pediría otra vez más un estado de alarma y estas son nuestras circunstancias. La realidad es que ya los ciudadanos a nivel humano ya no podemos mirarnos, tenemos puesto delante una mascarilla, no podemos darnos la mano, no podemos darnos un beso, no podemos darnos un abrazo. Nuestra humanidad, porque somos humanos, nos vamos dando cuenta que va quedando cercenada conscientemente y voluntariamente en aras de lo que supuestamente pensamos que es un bien superior. Por lo tanto, y acabando, sí que dejo en manos de todo aquel que tenga un sentimiento moral hacia el ciudadano de cualquier sitio, pues para que investigue, para
escribir sobre todo esto que está sucediendo a nivel moral. Entiendo que es el momento de todo aquel investigador en ciencias sociales, en ciencias políticas, en ciencias de la salud, porque entre todos debemos darle sentido a unas determinadas circunstancias que nos hemos visto obligados a que se nos autoimpongan. Muchas gracias por escucharme y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Emilio, por tu conferencia, por compartir reflexiones que tienen que ver, me parece, sobre las diferentes, muchísimas caras que tiene la cuestión de la víctima. A veces suponemos que solamente es una cara, dos, pero no nos damos cuenta que en realidad en este trajín, hoy con el COVID, pero podemos usar cualquier escenario, sea en economía, en migración, en derechos humanos, nos vamos a dar cuenta la cantidad de víctimas que se presentan de un lado y de otro, desborda incluso la capacidad de análisis que podemos tener para entenderlas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y bueno, damos pie. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, favor de levantar su mano, abrir su micrófono y pues compartirlo, por favor. Omar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ahorita en relación a lo que exponía el doctor, en relación a que pues, el gobierno se convierte de alguna forma en victimario, me surge esta duda. Si un gobierno tiene que llevar a cabo actos tendientes a contener que no se siga propagando este virus, pero esos actos afectan derechos humanos, entonces el Estado se excluye de esa responsabilidad de afectación a nuevos derechos humanos por contener el virus, o qué pasa con esa responsabilidad que adquiere por esa afectación. Esa es la duda que tengo. Muchas gracias por la pregunta. Y esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es clave. Es una pregunta clave e imprescindible. No. De lo que se trata o de lo que estimamos es que, en primer lugar, siempre hay que velar por el beneficio común. Es decir, aquí hay una población y aquí, por ejemplo, en España, 50 millones de personas, en donde ya llevan 40.000 personas fallecidas, y el gobierno tiene que tomar todas las medidas para evitar la propagación. Únicamente es cuando nos surgen las dudas, cuando precisamente a las personas y a los profesionales, a los médicos, sanitarios, etcétera, que tienen que trabajar para curar en los hospitales a determinadas personas que están con la COVID-19, no les han dado las herramientas necesarias para que ellos puedan protegerse para no caer también enfermos. A partir de ahí es cuando entra la responsabilidad del Estado, porque no ha protegido a las personas que son quienes a usted o a mí luego nos van a poder ayudar. Eso por un lado. Cuando hablo también de que el Estado puede limitar los derechos de sus ciudadanos, es por lo siguiente, pero yo tengo que referirme siempre por lo que conozco, ¿no? Al caso de España. El caso de España es de que, por ejemplo, se han dictado determinada legislación y determinadas leyes que, dentro de una legislación para tratar la COVID, han metido determinadas circunstancias, artículos y temas que no tienen nada que ver con la COVID, por ejemplo, de que
teniendo en cuenta de que por problemas de la COVID las personas tienen que estar confinadas, que las jubilaciones de determinadas personas dejan de estar dentro de una institución para llevarlas a otras. No, eso no se puede hacer así. Para eso hay que ejercer o hay que hacer otra legislación totalmente al margen. Estamos hablando de un tema eminentemente sanitario, pero no pueden mezclar determinadas circunstancias porque el gobierno dice, si introduzco esto, ya lo tengo, no tengo que consultarlo con el poder político. El poder político en España, como en cualquier país del mundo, es la Cámara de Diputados. Entonces, ahí es donde se tienen que resolver los problemas. Y entonces lo que se han dedicado a hacer es hacer reales decretos o hacer decretos de obligado cumplimiento en donde han introducido apartados que no tienen nada que ver con la ley sanitaria, pero que eran muy importantes para la política, que ellos están haciendo. Totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo de que hay que equilibrar las circunstancias, de que nos estamos moviendo en un terreno muy resbaladizo y en donde todos tenemos que intentar la máxima y total protección, porque no queremos ver ya a ningún ciudadano fallecido, pero que eso no pueda cercenar nuestras libertades. Por ejemplo, ¿sería correcto que la policía detuviera a cualquier persona que sabiendo que tiene que ir correctamente tapado con la boca en una calle, muy especialmente cuando está con otras personas? ¿Es legal detenerlos? Es legal detenerlos. Para eso está la policía, para eso está la legislación policial, para eso están las leyes de protección sanitaria, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no queremos ser en ningún momento es ser buenistas, para nada. Me alejo totalmente de los buenismos, porque los buenismos luego acaban de mala manera. Más vale ser claros, contundentes y precisos. Pero que eso no vaya en deterioro de libertades y derechos fundamentales para el conjunto de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos a un dilema que ustedes, que todos juntos, que nosotros tenemos que ver y que investigar dónde está el equilibrio entre nuestros derechos humanos o fundamentales o constitucionales y con el derecho a la salud. Que nos estamos moviendo entre algo que se denomina el filo de la navaja. A partir de ese momento somos los profesionales, como usted, los que de alguna manera tendremos que ir intentando saber de qué manera vamos a poder establecer lo siguiente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Hazel. Gracias. Buenos días. Primeramente, felicitarlo, doctor Emiliano, por esas reflexiones. Creo que son muy necesarias para poder contemplar la actualidad, ¿verdad? Pero mi pregunta va enfocada al tema de víctimas. Al tema de víctimas en cuanto existe una preponderación en cuanto a una persona que cumple con... No lo he entendido muy bien la pregunta. Ok. Mi pregunta va enfocada a las víctimas. Si existe un tipo de preponderación al momento de una víctima, no sé, un médico, un profesional de la salud, versus una persona que no cumple los filtros sanitarios y se contagia de COVID-19, al momento de reclamar al Estado por daño moral otra situación, obviamente no está en las mismas condiciones, tendríamos que analizar antecedentes y demás. Pero al final de cuentas serían víctimas, pero bajo diferentes circunstancias, ¿verdad? Mi pregunta va enfocada a esa preponderación entre víctimas, porque las dos personas están contagiadas, sin embargo, se expusieron de formas diferentes, una ejerciendo su profesión y la otra no cumpliendo con los filtros sanitarios, ¿verdad? Gracias. Sí, la pregunta también es muy importante. Miren, ustedes imagínense que yo soy general del ejército, de un ejército, y voy a entrar en combate y le digo a mis soldados, señores, ahí enfrente tenemos el enemigo y tenemos que batirlo, porque si no ellos nos van a batir. Por lo tanto,
aquí tenemos que ir todos al combate. Y a lo mejor llega un soldado y me dice, pero mi general, ¿pero cómo vamos a combatir si no tenemos balas, si no tenemos morteros, si no tenemos fusiles, si no tenemos cañones? Perdón, no, no, no. Ustedes van a combatir, porque yo soy el general, ¿no? Van, combaten y mueren, los matan, los derrotan. A mí al final, ¿qué es lo que me sucede? Que me fusilan. A mí me fusilan por haber mandado a la muerte desprotegido a miles de combatientes, porque no iban no iban con las armas necesarias para entrar en combate. Cuando a todas estas personas de las que yo hablo, por ejemplo, que hay otros grandes profesionales, hablo de policías, hablo de bomberos, hablo de enfermeras, hablo de trabajadores en los hospitales, hablo de servicios de limpieza, hablo de personas trabajando en los supermercados para darle alimentos a la población, son muchas las personas que han trabajado para intentar parar este virus. Es decir, pero si cuando ellos tienen que desarrollar su trabajo y aun habiéndolo pedido, ellos van a trabajar sin contar las medidas de protección necesarias, luego se han encontrado con que ellos también se han contagiado por el virus, que ellos también han sido personas que han fallecido. La pregunta es, ¿son víctimas o no son víctimas? ¿Hay alguna responsabilidad por el Estado? Por lo tanto, hay pues el doctor Omar, doña Carmen, don Eduardo, usted, yo, tenemos que ver. Si yo hubiera enviado al ejército sin balas, yo sé que ya estaría fusilado. Eso sí que está claro. Es decir, mis responsabilidades morales sí que me las habrían enviado. Eso sí que lo tengo claro, sin lugar a ningún género de duda. El que a todos estos profesionales se les haya enviado a trabajar, evidentemente, porque han nacido con esa vocación médica maravillosa, como cada persona tiene su vocación, y han ido a ayudar todo lo que han podido. Desde cualquier campo, de todos los campos que se ha intentado para intentar aislar Emilio, se fue tu audio. no podían ser víctimas. Sí, ¿ya? Sí, Entonces, ¿podrán ser víctimas o no podrán ser víctimas? Yo ahí lanzo lo que entre todos tenemos que ver. El doctor Omar Vázquez, con mucha inteligencia, ha hablado de que efectivamente tiene que encontrarse un equilibrio entre los poderes ciudadanos y los gobiernos. Y usted, entonces, también habla sobre las víctimas, si las demás personas han sido víctimas. Yo lo tengo claro, yo sí que pondría ya rápidamente los nombres, porque quien trata de ocultar cosas, evidentemente es porque no quiere hacer ejercicio de una determinada responsabilidad. Sin embargo, yo prefiero, porque yo estoy con ustedes, que todos ustedes son profesionales. Yo también quiero ser un profesional. Necesitamos entre todos estudiar, investigar y ver, pues, esto que está aconteciendo, en donde ya no tenemos, en donde somos testigos, como antes hemos dicho, en donde no tenemos que recurrir a lo que han escrito determinados profesionales o escritores con sus libros a lo largo de los años, con lo que no, lo tenemos todo a nuestra mano, lo tenemos todo para ver, para abrir los ojos y también como ciudadanos para exigir responsabilidades, para apoyar a las víctimas, porque eso creo que nos ayudará con todas nuestras equivocaciones, que las vamos a cometer indudablemente, a intentar ser mejores personas y mejores profesionales. No encuentro otra solución. Bien, gracias, doctor Emilio. Pues ya para ir cerrando, quisiera dar lectura a un comentario que está aquí en el chat y pues ir también agradeciendo a Emilio su interesante plática. El comentario
Dice lo siguiente: considero que también en México han existido víctimas y victimarios. En este último, el gobierno federal, que lamentablemente no practicó las pruebas del COVID, siendo el único país latinoamericano que no las hacía, optando por el método Centinela, el cual se dieron cuenta que no sirvió, y por lo tanto es responsable y causa por ende un daño moral que obligado está a repararlo, ya que todo lo que el derecho tutela, como la salud, el daño lo vulnera, generando en el país, a nivel federal y a nivel estatal, una falta de coordinación en materia de salud pública. Miren, Sí. yo lo que sí que puedo comentar es que lo que he ido aprendiendo, porque he tenido la suerte, la oportunidad, como posiblemente la mayoría de ustedes, he tenido la oportunidad de poder ir a trabajar, a conocer diferentes países del mundo. Entonces me he dado cuenta que lo que vale para un país igual no vale para otro. Sin embargo, hay normas generales y sin embargo sí hay patrones y líneas de comportamiento que son muy parecidos los unos a los otros. Lo demás, es decir, lo demás son circunstancias que pueden ser aleatorias o concretas, pero que pueden tener relación o no. Cada país es un mundo totalmente diferente. Sin embargo, tenemos a nuestro favor cosas muy importantes. Tenemos ya, por si les sirve a ustedes en su país, ya tenemos en España jurisprudencia. Es decir, que la justicia sí que ya ha dicho, sí que ya ha emitido un informe en nombre del rey de España, porque las sentencias judiciales en España son siempre sentencias firmadas por el juez en nombre del rey de España, en donde dice, y ha sentenciado ya una comunidad autónoma en España, que es lo que ustedes allí en México podrían decir, ¿cómo se llama? Un estado. Ustedes allí tienen divisiones por estado, nosotros por comunidades autónomas. Entonces, sí que pueden haber ciertos paralelismos, sí que pueden haber ciertas líneas generales de conductas, pero ustedes, es por eso mismo por lo que yo no me atrevo, mejor dicho, no quiero definirme, porque yo mi definición aquí en España la tengo clara, pero son ustedes los profesionales de allí los que evidentemente tendrán que definir las futuras líneas de conducta. Las futuras líneas de conducta para que pedir, exigir responsabilidades, si se diera el caso, a los correspondientes gobernantes. Es decir, eso es lo normal. Pero ¿saben por qué es lo normal? Porque a nosotros, todos los que estamos aquí, a todos nos gusta la justicia. A nosotros nos gusta la justicia. A nosotros nos gusta, o mejor dicho, la mujer justa quiere una justicia justa. El hombre justo quiere una justicia justa. Por lo tanto, atendiendo a parámetros que son parámetros, o que mejor dicho, hablo de determinados valores humanos que luego se conciben como derechos jurídicos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La justicia es un valor humano que yo tengo y que ustedes tienen dentro de sí mismos. La justicia, el valor, la dignidad, la bondad, etc. Pero ahora eso, ¿cómo lo trasladamos al mundo de la justicia humana, al mundo jurídico real? Ese es nuestro trabajo. Y entonces, evidentemente, son ustedes los que tendrán que, en su momento, tomar las determinadas actitudes y, sobre todo, investigaciones. Porque aunque se pueda pedir responsabilidades al gobierno o no, o aunque se puedan pedir determinadas reparaciones por daño moral o no, es muy importante que los investigadores, ustedes, mi persona, de forma humilde, consigamos que todo esto vaya quedando para la historia de nuestra humanidad, que es nuestra breve historia de los años que tenemos, de nuestra breve historia y de este breve pasito que nosotros a nivel personal vamos a dar por esta humanidad a veces extraña y siempre maravillosa, a pesar de todo. Muy bien, pues muchas gracias,
Emilio García, por Gracias a la ustedes. interesante charla. Y pues en este momento quiero hacer entrega. Carmen, vas a proyectar el reconocimiento. Ahí está. Para reconocimiento por la conferencia. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al doctor Emilio García Mercader por su brillante participación en la conferencia titulada Generalidades de las víctimas ante la pandemia del COVID-19, que se llevó a cabo en las jornadas de actualización UNED Virtual 2020, Guadalajara, Jalisco, julio de 2020. Muchísimas gracias, Emilio, por Muchísimas esta gracias. interesante conferencia, y doy la palabra a la doctora Carmen. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Sus comentarios se los haremos llegar al doctor, los dos que quedaron en la pantalla del chat. Muchas gracias, doctor Emilio, por su participación. Déjenme decirles que él decía que estaba contento porque estaba muy lejos en el país, pero que iba a estar muy cerca de nosotros a la distancia. Totalmente. Y pues agradecerle sus conocimientos, al doctor Eduardo su disposición por estar con nosotros como moderador, y desde luego a ustedes por el tiempo que nos dedicaron para esta ponencia, que si bien es cierto es en beneficio de todos, el esfuerzo es para estar con ustedes, para unir distancias, unir países de manera fraterna. Agradecemos al doctor Emilio que lleve nuestros saludos a España, que saben que como mexicanos nosotros también estamos sufriendo esta pandemia, pero bueno, el ejemplo de los países que ya la han vivido nos va a servir a nosotros para poder enfrentar y afrontar, porque no nada más es enfrentar y afrontar, como decía Omar, esta situación, y como decía Hassel, y sobre todo el comentario que hacía José Luis en el sentido de pues lo que nos falta o lo que nos faltó. Entonces, gracias a todos los que nos están viendo por vía Facebook Live. Agradecemos su presencia, y ya saben que en estas jornadas de actualización UNED del 2020, pues lo que queremos es estar conectados con ustedes. Muchísimas gracias. Estamos y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo fraterno. Hasta luego, un saludo. Hasta luego, buen día. Bye.